Bueno, mis hermanos, vamos a hablar hoy acerca de características de Cristo. Este tema de características de Cristo ha salido de un gran tema que se llama el carácter de Cristo, pero solamente voy a referirme a Mateo 12, verso 18 al 21, para hablar de algunas características de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera, en la 60. Yo sé que van a surgir algunas preguntas sobre algunas palabras que aquí se usan. Tal vez alguien ya haya averiguado a qué se refieren, pero a veces uno lee la Biblia y le presta poca atención a ciertas palabras. Dice: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Vamos a ir desarrollando y ahorita algunas preguntas, o de una vez entremos con algunas preguntas para ir quedando claros. ¿Alguien sabe a qué se refiere el verso 20? Soneo. Lo que muchas personas a veces nos creemos que no merecemos, y a veces nos sentimos que Dios no nos escucha, pero Él viene a decirnos que Él no viene a acabar con nosotros, que Él no viene a terminar de aplastarnos, digamos así, más de lo que nos sentimos, sino que viene al contrario, a darnos esperanza, a darnos esa luz, a darnos esa guía, para que los que estemos en ese sentir, o aquellas personas, habla de los gentiles, ¿no? Lleguen a Él. Amén. En la Nueva Versión Internacional dice de la siguiente manera, el versículo 20. Dice: no les causará más daño a los que estén heridos, ¿sí? Ni acabará de matar a los que estén agonizando. Pues por lo que veo, solo el hermano contestó. ¿Alguien más sabía esto? Yo les confieso que por muchos años lo leí, nunca le presté atención, inclusive hay una canción acerca de esto, una canción muy antigua, me parece que fue compuesta por alguien que se llama, o le decían un cantante, el Ruiseñor de América, algo así. Era un cantante cristiano, fue primero inconverso, luego se convirtió, y tenía una canción de esto, pero yo nunca le presté atención a esto. A veces nosotros pasamos cositas, ¿sí? Pero aquí hay algo bien interesante, ¿sí? Cuando habla de la caña cascada y el pábilo que humea, ¿un pábilo qué es? ¿Conocen una vela? Y el pábilo que humea es cuando la vela se apaga y queda el puntico rojo, y empieza a echar humo, y ya como que se muere, ¿sí? Eso se refiere a un creyente cuando ya está como en las últimas. Tal vez en la ocasión anterior hablé con ustedes acerca de que cuando un creyente está pasando por una circunstancia difícil no debe aislarse, debe antes meterse. Y que uno comete el error de aislarlo. Cometió un error en disciplina, ¿sí? Y es un error, porque es cuando hay más que rodearlo. A eso se refiere este versículo. Y hablando de las características de Cristo, quiero hablar de la primera característica, y antes de esto quiero hablar de por qué son importantes las características de Cristo.
Las características de Cristo son importantes porque Dios quiere que todos lleguemos a su estatura. Pero si yo no sé a dónde llegar, la Biblia dice, bueno, hay un dicho en el mundo que dice que si yo no sé para dónde voy, cualquier bus me sirve. Si yo no sé a dónde voy a llegar con Cristo, si no conozco a Cristo, si dejo pasar muchas cosas de Cristo, pues sencillamente va a ser muy difícil llegar a su estatura. Aquí en esta tierra no vamos a alcanzar la estatura de Cristo, pero un día la vamos a alcanzar. Cuando seamos levantados con Él, ya sea que resucitemos o que seamos levantados en el rapto de la iglesia, pero un día alcanzaremos su estatura. Pero debemos conocer hacia dónde vamos. Y por eso es importante que nosotros conozcamos las características de Cristo. La primera característica que vamos a encontrar acá es acerca de que Cristo es el elegido. La primera característica de Cristo es que es ¿qué? Elegido. Ahora, yo les pregunto algo, ¿cuántos de aquí son elegidos? Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos son elegidos? Pero hay algunos que no. ¿Cuántos elegidos hay acá? La Biblia dice que no lo elegimos nosotros a Él, sino que Él eligió primero. Y parto de este texto de que Él es el elegido, ¿sí? En esta característica, ¿sí?, dice la Escritura y en Efesios 1:14 que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo primero, como elegidos, tiene un propósito, el ser elegidos. No simplemente fuimos elegidos al azar, venga usted y usted y ya, y siéntense aquí cada 8 días y escuchen al pastor, diezmen, ofrenden, procuren hacer lo bueno y ya. No, hay un propósito. Mire, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos ¿qué? Pero santos y sin mancha delante de ¿quién? Santos y sin mancha delante de Cristo. Ahora, muchos llegamos a la iglesia y nos ponemos el traje de santos y sin mancha. Cuando entramos al templo nos ponemos el traje de santos y sin mancha, porque pensamos que el ser santos y sin mancha es solamente en la congregación, cuando aquí nos dice que debemos ser santos y sin mancha delante de Él. ¿Y cuándo estamos delante de Él? ¿Solo en el culto? En todo el tiempo estamos delante de Él. O sea que Cristo fue escogido. Él fue escogido por Dios, Dios lo escogió. La Escritura nos da textos acerca de esto, pero Él también nos escogió a nosotros para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él todo el tiempo. Y esto tiene que ver con el testimonio del cristiano. En muchas oportunidades nosotros fallamos como cristianos y no nos damos cuenta que hay una multitud de personas a nuestro alrededor que están mirando lo que hacemos. El apóstol lo describió de esta manera, dijo que nosotros éramos cartas abiertas y leídas. ¿Quién lee su vida? El que está afuera, el que está a su lado. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no, pero es que le decimos a la esposa o el esposo a la esposa o la esposa al esposo, le dice, pero es que usted solo ve mis defectos? ¿Por qué será que solo ve los defectos? ¿Usted nos ha puesto a pensar en eso? Porque la persona que realmente lo conoce es quien convive con usted. El vecino, el de la tienda, no lo conoce como lo conoce su esposa o su esposo. O sea que hay una razón por la cual ellos dicen, no, pero es que usted debe cambiar. No es bonito. Mi esposa siempre me está regañando. No es bonito. ¿O sí es bonito? Y eso genera muchas disputas dentro del hogar porque siempre nos vemos las dificultades. Pero ¿sabe que eso es bueno? La Biblia dice que no es bueno para el hombre que esté solo. ¿Y qué le dio? Una ayuda idónea. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de que ella vea lo que usted no ve.
Para eso. Igual el esposo ve lo que su esposa no ve. Por eso somos tan diferentes. Somos muy diferentes, hombres y mujeres, somos muy diferentes, pero cada uno de nosotros le damos equilibrio a la otra persona. Yo le doy equilibrio a mi esposa. Mi esposa, como mujer, tiene, lo puedo decir, es un poco complicada. Yo creo que las mujeres entienden, va uno a salir, pero hasta que no ponga esto, que no haga aquello, ¿cierto? Creo que no estoy hablando cosas raras, pero uno es más descomplicado. Yo personalmente soy descomplicado. Si le hizo falta un botón a la camisa, yo no tengo problema con eso, pero ella sí. ¿Sí me hago entender? Y entonces ella nos está diciendo, pero es que usted vea, tiene que verse bien, si nos está regañando, está viendo lo que nosotros no podemos ver. Entonces uno le dice, pero ¿me está viendo degenerado? Tal vez sí. ¿Sí? Y es en algo en lo que yo debo corregir. Estoy poniendo un ejemplo muy común en la familia. Entonces, cuando somos elegidos para estar siempre delante de Él como santos y sin mancha, siempre delante de Cristo. Y todas aquellas cosas que a veces nosotros vemos como dificultad es para que nosotros nos perfeccionemos en Cristo, como elegidos, como Cristo fue elegido. Cristo se comportó como un elegido, nosotros debemos comportarnos como elegidos de Dios en Cristo Jesús y vivir santos y sin mancha. Lo otro que encontramos aquí es que Cristo fue obediente. El orden de los factores aquí no va a alterar el producto. Usted puede coger y cambiar los puntos, no importa. Lo que vamos a hablar es de unas características que están en este pasaje de Mateo 12. Son las características que encontramos. Dice, siervo, ¿sí?, a quien he escogido. Y luego dice, mi amado, en quien se agrada mi alma. La obediencia. La obediencia produce gratitud. Cuando usted es obediente, la Escritura nos enseña que es mejor ser obedientes que sacrificar mucho. Cuando la obediencia implica que yo no cuestiono al que me ordena. ¿Quién me ordena? Cristo. Muchos creyentes cuestionan a Cristo. ¿Ustedes saben por qué muchos llegan al ateísmo? Porque siempre están cuestionando lo que Cristo dice. Siempre, ¿pero por qué? ¿Pero de dónde? ¿Pero a qué horas? Cuando el reino de los cielos se recibe por fe y para fe. Estuvimos estos días en un congreso de apologética. La palabra apologética es presentar defensa del evangelio. Nos daban unos argumentos y unas razones para presentar defensa del evangelio, pero nosotros los que hemos recibido a Cristo por fe, ¿sí?, por fe creemos que Él es. La apologética no se usa conmigo. Venga, convénzame de que Cristo salva. Porque si necesito ser convencido de que Cristo salva, pues es que no he conocido a Cristo. Porque el reino de los cielos se recibe por fe y para fe. Cuando yo recibo a Cristo, recibo su ley, recibo sus principios. Y cuando recibo su ley y sus principios, ¿qué es lo consecuente a esto? La obediencia. Una de las características de Cristo es que Él fue obediente. En Isaías 42:4 dice, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Dice que no descansará, ¿sí? Aquí implica obediencia hasta que se cumpla la ley de Dios. En Lucas 2:49 dice, entonces les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús era un niño, pero estaba en los negocios, estaba obedeciendo, o sea, estaba cumpliendo el propósito para el cual vino a la tierra, para el cual fue elegido. Y dijo, ¿por qué me buscan? O sea, ¿cuál es el afán? Si yo en los negocios de mi Padre tengo que estar, ¿sí? Y a lo último dice, he acabado, ¿sí? Al final, he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese.
¿sí? Él fue obediente. ¿Y fue obediente hasta dónde? Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, ¿sí? ¿Y fue obediente hasta dónde? Hasta la cruz. La obediencia no se puede cuestionar, hermano. Si Dios nos dice que cortemos con algo, que quitemos algo de nuestra vida, debemos quitarlo, no debemos cuestionarlo. El pastor Gabriel hablaba ayer sobre los diezmos en una de las preguntas que le hicieron. Y alguien preguntó, ¿debo diezmar de todo lo que recibo? Y él dijo algo que me impactó mucho. El que hace esa pregunta, ¿sí?, es porque está buscando una puerta de escape. ¿Sí me hago entender? O sea, yo como creyente, ¿por qué diezmo yo? Obediencia, porque Dios ya me ha dado. Lo más acercado, porque Dios ya me ha dado. Nosotros diezmamos por gratitud. Y si yo digo, debo diezmar de todo, pregunto, ¿estoy dando con gratitud? No estoy dando con gratitud. Y me impactó, el que pregunta si debe diezmar de todo es porque está buscando una puerta para salirse. O sea que no está diezmando con un corazón obediente, un corazón alegre. No está. Mire que Dios honró la obediencia de muchos hombres en la Biblia. En toda la Biblia encontramos testimonios de hombres que obedecieron a Dios. Job mismo, ustedes escuchan que Job, el testimonio de Job, pero Job obedeció a Dios en todo, no blasfemó contra Dios, a pesar de que muchas cosas malas le sucedieron, él fue obediente. Usted note, sí, que en la Biblia encontramos hombres que fueron desobedientes a la palabra de Dios y la consecuencia que tuvieron por ser desobedientes. Y el Señor dijo que era mejor el obedecer que traer muchos sacrificios. No importa que usted haga, que usted sirva, pero si no obedece a Dios con un corazón sincero, ahí van a haber unas consecuencias. Yo no puedo decir que va a ir al infierno. No, eso no se puede decir, pero sí, todo lo que el hombre sembrare traerá una consecuencia, recibirá un fruto de lo que siembra. Si yo soy desobediente a la palabra, voy a tener un fruto. Y ese fruto no solamente se va a ver aquí en la tierra, sino se verá en el cielo también. Porque algunos dicen, no, es que el hombre malo, véalo, ahí va, pero un día en la presencia de Dios vendrá la justicia de Dios. No, hermanos, yo he visto en la vida que el hombre que se comporta mal recibe justo juicio aquí en la tierra. La Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. Y uno ve que las personas que han cometido homicidio han sido asesinados. Y si esa persona no se convierte, ¿cuál es su fin? La muerte. Lo que sembró, eso recogió. Pero no solamente eso, sino hubo un arrepentimiento, va a ir al cielo y va a recibir también su justa retribución. La obediencia implica que nosotros sirvamos a Dios con un corazón sincero. Y no es que no cuestionemos cosas, debemos cuestionar, pero a la luz de la palabra, no a la luz de nuestra intención. A mí me enriqueció mucho este congreso porque aprendí palabras que no sabía. Antes no las hablaba porque no las sabía, ahora sí las sé. El pastor que nos enseñó, el pastor Juan Valdés nos enseñó acerca de la cosmovisión. Los hermanos que estuvieron recuerdan, la cosmovisión es cómo hemos sido levantados nosotros, en qué entorno. Y de acuerdo al entorno en que hemos sido levantados, asimismo valoramos y evaluamos las cosas. En una ocasión tuve la oportunidad de encontrarme con un hombre bueno. Y este hombre bueno es un sacerdote católico, es un salmista y es un hombre bueno. Tuve la oportunidad de compartir con él, de sentarme a charlar con él, pero yo no debatí sobre cuestiones de fe, de religión, porque ellos son teólogos y ahí se nos puede ir la vida y no llegamos a ninguna parte. Pero yo lo que pude ver en él es que es bueno, era un hombre bueno con unos principios. Y yo le dije, venga, ¿cómo eran sus padres? Y me dijo, no, mi madre era una devota católica y mi padre era un devoto católico. ¿Cuál era su cosmovisión? Esa
eso? ¿Cómo sabía hacer lo bueno? Para él, la excelencia siendo bueno, ¿sí?, según lo que había aprendido, era ser sacerdote. Pero si hubiera nacido en una familia cristiana, ¿qué hubiera hecho? Hubiera sido un pastor. ¿Sí me hago entender? Si hubiera nacido en un entorno budista, ¿qué hubiera sido? Hasta Buda. ¿Sí me hago entender? Entonces, hablando de esto, la obediencia no debe ser según lo que nosotros hemos aprendido, según nuestra cosmovisión. Ahora uso esa palabra porque ya sé qué es. No según nuestra cosmovisión, sino de acuerdo a la palabra. Yo debo obedecer es la palabra, no mis conceptos. Yo no es lo que yo diga que está bien o está mal, es lo que la palabra diga que está bien o está mal, pero aplicando la palabra según los principios de interpretación. No aplicar la palabra al pinochazo o adivinando, no, sino lo que realmente el texto bíblico quiere decirnos. Aquí la Biblia dice que Cristo sufrió, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde está dispuesto usted a obedecer a Dios? ¿Y sabe que nosotros debemos obedecer a Dios hasta la muerte? Y cuando se refiere a la muerte de cruz, ¿qué es? La Biblia dice que nosotros debemos considerarnos en Romanos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. O sea que nosotros debemos obedecer ¿hasta dónde? Hasta que el viejo hombre muera. No tomarlo literalmente, no, es que ahí están matando evangélicos por predicar el evangelio, voy a ir a predicar allá para que me maten. No, que el viejo hombre muera para que Cristo habite en nosotros. Debemos obedecer porque esto es un proceso. Cada vez que usted viene a una reunión, a un culto, a una actividad, hay una actividad, pero debe haber un proceso después de esa actividad. Un proceso diario, un proceso constante, donde usted muere cada día a sus pasiones, a sus deseos, a sus mañas, costumbres, para que Cristo se ponga en ese lugar y usted pueda ser un verdadero testigo de Dios. Debemos ser obedientes. La obediencia se ve en el fruto. Si usted es obediente, da frutos, y si no es obediente, también da fruto, pero no da fruto bueno. Eso dice la Biblia. El que está en Cristo da frutos buenos y el que no, pues no. Entonces, Cristo fue elegido, Cristo fue obediente. Lo tercero que encontramos ahí es que Él fue el amado. ¿Sí? Él es el amado. ¿Sabe que Cristo, su Padre, lo amó y lo ama? Pero más que eso, cuando nosotros fuimos creados con amor. En alguna ocasión alguien dijo, si no está Cristo no se puede amar. A lo cual yo tengo un pensamiento diferente. Porque todos nosotros nacemos del amor de Dios. Por ende, esa característica está en el ser humano. El hombre ama. El problema es cómo ama. Y vuelvo al tema de la cosmovisión. El problema es cómo concibe él el amor. Si él nació en una familia donde veía a su papá cada 8 días tomar y con mujeres diferentes, y él consigue a su esposa y es infiel, él se está comportando según lo que vio. Pero no quiere decir que no ame. Porque luego del evento, él siente dolor en su corazón. Y yo en la experiencia he encontrado hombres que se dan golpes de pecho y dicen, yo no sé por qué yo hago esto, por qué me pasa esto, yo no quiero hacerlo. Y el apóstol Pablo dijo que habían cosas que él quería hacer y no las hacía. El ser humano tiene una lucha constante. Todos nosotros tenemos un amor. Dios nos dio la capacidad de amar. Entonces alguien dirá, si le decimos, no, es que esa madre que dio la vida por sus hijos, no, eso es instinto. No, instinto tienen los animales, pero amor sienten los hombres. Yo le digo algo. ¿Sabe cómo crece el amor? A través de la comunión. Nosotros nos amamos porque estamos en común unión.
En un hogar crece el amor porque están juntos. Porque no es lo mismo despedirse de un ser querido que vive al otro lado del mundo, con el cual hablamos por teléfono cada 6 meses, que despedirnos de un ser querido que todos los días se levanta y nos dice buenos días. ¿Cierto? Ahora, si todos nosotros tenemos amor, ¿sí? Cristo es el amado, nosotros debemos expresar amor. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Recordamos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Somos semejantes a Él en muchas cosas y tenemos la capacidad de amar. Que no sepamos cómo expresarlo. Ahora, el perfecto amor es el de Corintios. El perfecto amor es el que todo lo da, todo lo sufre. Ese es el perfecto amor. Pero no quiere decir que una persona que no cumpla todos los requisitos de Corintios no ame. De pronto no ha aprendido es cómo expresar su amor. ¿Sí? Porque sí hay amor. Cristo es el elegido, Cristo es obediente, Cristo es el amado. Cristo es, lo cuarto es, Cristo es el ungido. Pondré mi espíritu sobre él, dice la escritura. Y en el río Jordán, cuando él fue bautizado, se cumplió esta escritura, cuando el espíritu vino en forma de paloma sobre él. Cristo es el ungido. La palabra ungido es separado. Somos separados. Eso es la palabra ungido. Ahora yo le pregunto, teniendo en claro que nosotros ya fuimos elegidos, que somos obedientes, note que acá hay un proceso. Somos elegidos por Dios, obedecemos a su palabra, somos amados por Dios desde la creación, desde antes de la creación. Lo cuarto que viene es que Dios nos unge. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. ¿Quién nos da la vida, la comida eterna? Cristo, el ungido. Ahora, ¿cuál es la comida eterna que Cristo nos da? La palabra. ¿Cuál es la comida ungida que Cristo nos da? Su palabra. El alimento del creyente, ¿cuál es? La palabra, pero también la oración. El alimento del creyente es un conjunto de cosas para que nuestro alimento quede completo. Tenemos la palabra, la oración, la palabra y la comunión. Ese es el alimento del creyente. Oración, palabra y comunión. Ahí es donde está el alimento, pero Cristo es nuestro alimento, nuestro sustento. La Biblia enseña que en Él subsisten todas las cosas. Todo subsiste en Él. Si no fuera por Él, todo se acabaría. En estos días nos daban la clase de cómo la atmósfera era perfectamente balanceada para que pudiera haber vida en la tierra. Los más jóvenes que ven física, química y todo eso, cuando yo estudié no daban eso. A los que son de mi edad me entienden. Yo creo que nosotros la física que vimos fue la reglita que usaba la profesora, era la única física que se usaba ahí. Pero como todas las cosas fueron creadas por Dios perfectas, perfectas. ¿Sí? Porque Dios lo sostiene todo, lo sustenta todo. Él es el sustento de todo, Él es perfecto y Él sostiene todas las cosas en continua perfección. Nosotros somos ungidos por Dios, ¿sí? Y como Dios es nuestro sustento, nosotros somos el sustento para otros. Es una característica que tenemos que aprender, que si Dios es mi sustento, yo soy el sustento para otros. Miren, casi siempre los cristianos hemos dicho, miren a Cristo, pero realmente deben mirarnos a nosotros, porque la gente ve a Cristo a través de mí. Ahí ven a Cristo, es a través de mí. Yo soy el ungido de Dios para predicar el evangelio. Yo soy el que acerco el reino de Dios
a los hombres que están perdidos. Es nuestra responsabilidad como creyentes acercar el reino de Dios al perdido. Por eso la premura de la gran comisión, que debemos ir y hacer discípulos. Es la orden del Señor. Dios quiere que salgamos a cumplir esa orden. No podemos quedarnos sentados esperando que otros hagan lo que nos corresponde. Dios nos ungió para llevar el evangelio y es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Un día usted entregará cuentas, pero si usted no hace lo que Dios lo ha mandado a hacer, eso le será contado por pecado. Dios te llamó para que ganes almas. Es bonito venir a la iglesia, es bonito compartir con los hermanos, pero también debe ser para nosotros bonito y una prioridad salir a hablarle al impío, ganar a otros. No podemos llegar a la iglesia con las manos vacías. El salmista dijo: yo no te voy a ofrecer nada que no me cueste. Y nosotros a veces entramos en la comodidad del evangelio, venimos a culto, nos sentamos y estamos en la comodidad del evangelio y no nos esmeramos ni nos esforzamos por el perdido. A veces decimos: yo he invitado a mi vecino 10 veces, yo ya no lo invito, el día que quiera que vaya. Y abandonamos nuestra responsabilidad. Yo tengo un cliente que conocí hace más de 4 años aquí en Acacias. Desde hace 4 años llevo invitándolo, evangelizándolo. Lo he invitado a la escuela para padres varias veces. Le he llevado, le he traído, le he paladeado. Me le he aguantado sus cosas horribles, de todo, y lo he invitado a la iglesia. Hasta anoche fue a la iglesia, después de 4 años. Y tuvieron que pasar unas circunstancias muy duras en su hogar para que el hombre comenzara a bajar. Él es militar, ¿sí? Y su condición de militar lo hace de un temple un poco arrogante y duro. Pero Dios hace la obra. Mire, no debemos cansarnos. ¿Sabe que la Biblia enseña que una gota continua, ¿qué hace? Perfora. Y no solo la Biblia, físicamente sucede. Una gota continua rompe la... Algún día se romperá esa dureza y esa persona vendrá, pero usted y yo no podemos cansarnos de insistir, de predicar, de acompañar, de aconsejar. Debemos hacerlo, en nuestra responsabilidad. Dios nos ungió con ese propósito. Dios no nos ungió solamente para que viniéramos y estuviéramos contentos aquí y ya. No, sino para que nosotros lleváramos la palabra de Dios al necesitado. A veces uno ve personas que de pronto en la congregación no son como tan, ¿cómo lo dijéramos? Como tan consagrados. Y uno diga: uy, hermano, es que mire, ese hermano irradia santidad. Pero uno los ve por allá afuera predicándole a otro, y le cuento que hasta vergüenza siente uno de ver que uno no hace lo que ellos hacen. Es el compromiso. La iglesia está llamada a salir a ganar las almas. Es una característica. Dios ungió a Cristo. ¿Y lo ungió para qué? Para darnos vida, para darnos salvación, para ser mediador entre Dios y los hombres. Dios lo ungió para eso, para que el mundo no se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para eso fue ungido Cristo, y Cristo nos ungió a nosotros con el mismo propósito, de que seamos embajadores de Él aquí en la tierra. Debemos ir y hablarle a la gente. La gente se pierde. Escucha uno casos y casos terribles que uno no se imagina que en el mundo puedan suceder. Encuentra uno familias con unas aberraciones que uno pensaría que no suceden, pero están ahí al lado nuestro. ¿Y por qué? Porque la gente tiene comezón de oír, y la Biblia dice que en el último tiempo se amontonarán maestros para enseñar conforme a sus concupiscencias. Pero como se amontonan maestros para enseñar perversidades y maldad, también debe amontonarse la iglesia cristiana para refutar y para decir: el único camino a la vida es Dios, es Cristo, es Él. Somos ungidos para ministrar a Cristo.
solo para que estemos aquí, mis hermanos. Cristo, otra de las características es que es el revelador. Cuando se tomaban anteriormente las fotos, había un cuarto para revelar las fotos. Sí, en ese cuarto había un proceso y se revelaban las fotos. Y poco a poco, en el cuarto oscuro, se iba viendo lo que estaba plasmado. Primero usted solamente veía un rollo negro, pero a través del proceso iba tomando forma. No sé cuántos conocen ese proceso. Hoy en día yo creo que ese proceso no es muy conocido por las cámaras en los teléfonos y todo eso, pero eso es, comienza a revelar poco a poco ese cuarto oscuro, en ese proceso empieza a revelar lo que hay en la foto. Cristo es ese agente revelador. Esa es su característica. Anunciará juicio. La verdad se da a conocer a través de él, porque él es la verdad. ¿Cuál es la regla para nosotros de verdad? Es Cristo. Esa es la regla, ese es el todo. Entrar en contacto con Cristo es entrar en la verdad de Dios, tanto de nosotros mismos como de Él mismo. Cuando usted viene a Cristo, Él comienza a revelar lo que está mal. Creo, si no estoy mal, uno de los mensajes del Papa fue que si usted no se entiende con su pareja, se puede divorciar. Que si no pueden vivir en paz, que se separen. Y tuve un debate con algunas personas acerca de eso. Yo dije, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un tipo que se dice conocer las Escrituras diga eso así? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Que los hombres se separen? ¿Que las familias se separen? Nosotros nos quejamos del ataque que está sufriendo la familia hoy en día. Todo apunta a que la familia se destruya. Pero lo más terrible es que la religión también está tirándole a lo mismo. Y me puse a debatir con ellos y les hablaba acerca de principios. Les dije, no, no es posible. ¿Cuál fue la premura al casarse? ¿Usted por qué se casó? ¿Cuál era la intención de casarse? Voy a preguntar a los hombres que están aquí casados. ¿Sí? Cuando usted se casó, ¿qué lo motivó a casarse? Uno o dos que me digan. El amor. Pero un hermano que me diga, Marquitos. Y me sentí muy motivado a cumplir o a responder a esa falencia que se presentó, pero hacerlo de por vida, hasta cumplir con el propósito de que ese hijo que venía llegara, pues, por decir algo así, a su final hasta donde mis capacidades lo pudieran dar. Correcto, pastor. El deseo de estar con ella. Dice Marquitos, por lo que entiendo, su esposa quedó embarazada y eso lo llevó a casarse para responder por su hijo. ¿Cierto, Marquitos? Dice el pastor, el deseo de estar con ella. Quiero decir algo. ¿Alguno de ustedes, hombres casados, le pregunto, ¿se casó para ser feliz? Sí, ahí los dejo que piensen un momentico. ¿Algún joven así que esté como ya de pronto pensando en casarse? ¿Hay alguno acá? ¿Sí? Le voy a hacer la pregunta, ¿usted se quiere casar para ser feliz?
¿Seguro? Vea, yo quiero llevarle la contraria a todos. Ningún hombre se casa para ser feliz. Amor, ven. Que la voy a meter en problemas. No, ya hace 20, 30 años. Cuando yo me cansé con ella, solamente había una intención en mi corazón. ¿Sí? La amaba, me gustaba, la quería, quería formalizar una familia, pero había una intención en mi corazón y era protegerla. Yo jamás pensé en mi felicidad, sino pensé en protegerla y hacerla feliz. Si usted se casó por amor, nunca pensó en ser feliz usted, pensó en hacer feliz. Porque Dios nos diseñó a nosotros los hombres con esa característica. Y como Dios nos diseñó con esa característica, ¿sí?, nos dio la responsabilidad, ¿sí?, de mantener el hogar hasta que la muerte nos separe. Ahora, que un hombre me diga, no, es que llevo 5 o 10 años con mi esposa y soy infeliz, es porque está olvidando el principio. ¿Por qué se casó? ¿Usted se casó para qué? ¿Para ser feliz o para hacer feliz? Hoy, y bueno, toda la vida han existido hombres que han mentido y engañado y le han prometido a la mujer muchas cosas con el fin de estar con ellas y luego dejarlas abandonadas. ¿Sí? Eso se llaman vividores. ¿Sí? Hombres que no saben, no tienen el valor de una mujer, no saben lo que es una mujer. ¿Se le va la onda? Pero nosotros nos casamos con la intención de hacer feliz. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios revela nuestras verdades. Dios revela nuestras verdades. ¿Por qué hablo de esto? Cuando un hombre que se supone que es un hombre espiritual entre comillas, o sea, en lo que ellos consideran como espiritual, dicen que si usted no se entiende con la pareja que se separe, está yendo en contra del principio bíblico. Porque el principio bíblico es que usted afronte la situación, le ponga el pecho a la brisa. En los votos matrimoniales dice que la amará, sí, en las buenas y en las malas, hasta que la muerte los separe, no hasta que los problemas los separen. Varones que están aquí, la responsabilidad del hogar es de ustedes. Y yo sé que lo han escuchado en muchos lugares, pero si usted tiene una fiera en la casa, es porque usted la ha creado. Amén, dijeron. No, pero hermanas, ustedes tienen a Cristo, ustedes son diferentes. Entonces, la responsabilidad del hogar, ¿de quién es? Es de ambos, pero mayormente el hombre. El hombre es la cabeza del hogar. El hombre es la cabeza del hogar. Y en este tema del revelador, cuando yo hablo, y por qué hice este paréntesis en este tema, es porque cuando yo hablo con ellos y ellos no tienen a Cristo, ellos no pueden entender ese principio. ¿Ustedes me entendieron? ¿Por qué me entendieron? Porque tienen a Cristo. Porque cuando uno tiene a Cristo comienza a revelarse en nuestras vidas la verdad de Dios y comenzamos a darle verdadera importancia a los principios de Dios. Empezamos a tenerlos en cuenta, mientras que el mundo solamente tiene en cuenta sus sentimientos y sus emociones y su bienestar, no más.
A ellos lo único que les preocupa es estar bien. A ellos no les preocupa lo que la Biblia diga, lo que Dios diga, sino que ellos estén bien. Pero nosotros los cristianos somos personas preocupadas por lo que Dios dice, porque lo que Dios dice para nosotros es muy importante y nos confronta cada día. Cristo es un agente revelador, pero también nosotros debemos revelar al mundo la verdad de Dios. Tal vez nos odien, pues que nos odien, con todo el tema de lo de los géneros y todo eso, con todo ese tema, a nosotros nos catalogan, nos ponen despectivamente por el suelo. No importa, la Biblia dice, es un principio moral, inalterable. No tenemos ni homofobia ni nada de eso. No es eso. Lo que pasa es que la Biblia dice que eso es una abominación y nosotros le creemos es a la Biblia, no a los hombres. Yo le creo a la Biblia. Tal vez alguien escuche esto y ataque todo lo que aquí se diga, pero la persona que me ataque no me ataque a mí, ataque la palabra. Si aquí dice que Dios acepta el tipo de pecado, me puede escribir y me dice, mire, aquí en la Biblia dice que lo acepta. Pero yo en la Biblia encuentro que hay cosas que Dios no acepta y no son negociables. No son negociables. Así los gobiernos, así los entes religiosos, lo que sea, diga que sí, no son negociables. Hay principios que no son negociables. La familia es una entidad creada por Dios. Creó Dios al hombre en el huerto del Edén. Luego creó a la mujer. Sí, y dijo Dios que todo era bueno. Dios creó el hogar. Ese no lo estableció ninguna religión, no lo estableció ningún gobierno, no lo estableció. El hogar es desde el principio y va a ir hasta el fin. Por eso el hogar, como es creado por Dios, se maneja bajo el manual de Dios, no bajo el manual de los hombres. Somos agentes reveladores. Son principios innegociables. Lo otro que encontramos acá es acerca de la humildad. Cristo fue humilde. El Señor Jesucristo en Judas 1:14 habla de Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Aquí como presenta a Cristo. ¿Ah? Aquí presenta a Cristo poderoso, ¿cierto? Pero Jesús jamás, mientras estuvo en esta tierra, se presentó de esta manera, como el Todopoderoso, aunque era el Todopoderoso. Pero jamás tomó ese título para sí, porque Él era una persona humilde. Tanto así que lavó los pies de sus discípulos. Lo que dice Mateo 11:29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis que. ¿Usted no se ha preguntado muchas veces por qué se siente tan cargado? Como que nada le funciona, como que usted dice, uy, hasta aquí llegué. Yo tuve 6 hijos, los hermanos ya que me han escuchado saben que tuve 6 hijos. De mis 6 hijos tengo 6 nietos. De mis 6 nietos, 4 nietos viven conmigo. Después de llevar muchos años criando niños, todavía tenemos niños en la casa. Y hay momentos en que eso me produce mucho cansancio. Porque lo que yo ya hice, ya lo hice. Y no esperaba tener que seguir haciéndolo o seguir escuchando. Pero todavía tengo que escucharlo. Pero cuando yo me siento muy cargado, y últimamente me he sentido muy cargado, y esta reflexión ha venido a mi vida, y es que Jesús dijo, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y cuando habla de llevar mi yugo,
habla de ser humilde. ¿Sabe que cuando uno comienza a tener arrogancia en el corazón, empieza a sentir carga en su vida? Porque nosotros no fuimos diseñados por Dios, no fuimos ungidos por Dios para ser personas arrogantes, altaneras, altivas, sino para ser humildes. Recordemos lo siguiente: Dios nos eligió, Cristo nos eligió, Él es obediente, Él es el amado, Él es el ungido, Él es el revelador, pero ¿con qué fin? Él nos ha traído en este proceso para que nosotros también aprendamos a ser humildes, a pesar de que sepamos la verdad de Dios. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Permítame a ver si tengo esto en la Nueva Versión Internacional. Mateo 11:29. Así dice: obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad, conmigo podrán descansar. Eso dice la Nueva Versión Internacional. Y eso es lo que es llevar su yugo, ser humildes. Cuando no somos humildes, cuando hay arrogancia, y de pronto usted dice: no, pero yo soy humilde, pero de pronto en su hogar no es humilde. De pronto en su hogar usted es el mandamás, el mero mero. Cuando llega a su casa, sus hijos no salen a recibirlo, sino a esconderse. Cuando usted habla, cuando usted está en la casa, todo es cállese, cállese, que ahí está, cállese, cállese, con ese temor. Ahí está, ahí está. Uno llega a los hogares de las personas inconversas, y yo he llegado a muchos sitios, y sale la señora así como toda asustadita, y dice: ay, hable pasito, que es que mi esposo está durmiendo. Entonces yo digo: uy, esa señora sí quiere a su esposo. Vea cómo cuando se para el tipo, él no sabe que uno está ahí, y pega un grito desde adentro y dice: ay, ¿cómo la quiere, señor? No es amor, es temor. ¿Sí? Y sabe que una persona de esas se vuelve amargada, ¿sí? Porque empieza a ser arrogante, o sea, no tiene humildad, sino empieza a ser arrogante en su casa, y eso lo va llenando de amargura, de carga. Y llevar el yugo del Señor, cuando lo llevamos y somos humildes como Él, agachamos la cabeza: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu voluntad. Dios, hágase tu voluntad. Se levantaron contra mí, pero Señor, hágase tu voluntad. Señor, me están señalando, pero hágase tu voluntad, Señor. La Biblia nos da promesas. La Biblia dice que inclusive en el Antiguo Testamento hay una promesa que dice que si cualquiera que se levante contra el pueblo de Dios, sin Dios, delante de Dios, caerá. Eso es una promesa que es vigente. Usted y yo somos pueblo de Dios. Y créame que cualquiera que se levante contra usted, que no sea de parte de Dios, porque hay personas que se levantan y es porque Dios los envió para que nosotros seamos corregidos y edificados. Pero hay personas que se levantan que no vienen de parte de Dios, y la Biblia dice que esas personas delante de nosotros caerán. O sea, esas personas serán avergonzadas, no porque nosotros las avergoncemos, ¿sí? Entonces, dejemos que Dios pelee nuestras batallas. No nos venguemos nosotros mismos, eso dice la Escritura, sino que demos lugar a la ira de Dios. Dejemos que Dios pelee. Usted no tiene por qué salir a pelear con el vecino. Señor, en tus manos coloco ese vecino que no es muy buena gente. En tus manos coloco a fulano de tal que me robó esa platica, pero Señor, ahí lo pongo en tus manos. Algún día, Señor, sí, en tus manos lo entrego, y usted vive tranquilo, descansado, sin afanes, sin preocupaciones. La Biblia dice que cuando llegamos a la casa del Señor debemos levantar manos santas, Por eso cuando la alabanza está buena y levantamos las manos y las bajamos, ¿qué alabanza tan demorada? Porque las manos van cargadas de ira y contienda. Cuando usted tiene libertad, usted puede levantar las manos sin carga. Hay descanso. Tremendo cómo ese principio se aplica en todo en la vida cristiana.
Cuando yo me presento ante el Señor tengo libertad en todo, ¿sí? Debemos ser humildes. Perdón, pastor, yo nunca miro el reloj. Por favor, me dicen qué tan pasado estoy. Bueno, vamos a ir más rápido. Él es compasivo. Él tiene compasión, que fue el texto que leímos acerca del pábilo, de la caña y del pábilo. Él no busca rematarlo, porque Dios no es el Dios que los enjuicia y los castiga porque ustedes hacen algo malo y anda detrás de ustedes con una correa. No. Si usted está cayendo, Dios está a su lado para levantarlo. El problema de la caída, ¿sí? El problema de la caída es que no reconocemos que Dios está ahí para levantarnos, pero sí escuchamos la voz de Satanás que nos dice que ahí está Dios para castigarnos. Dios no está para castigarte, Dios está ¿para qué? Para levantarnos. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, la Biblia describe que ellos se escondieron de la presencia de Dios, pero Dios iba a castigarlos. ¿Dónde sintieron ellos la represión? Fue en su propio pecado, en su maldad, y se escondieron de Dios, porque Dios es un Dios de amor y de restauración. Dios hubiera podido acabar, era más fácil para Dios haber acabado a Adán y Eva en ese momento. No, pues ustedes desobedecieron, chao, y poner otro par. Él es Dios. Y haber hecho eso, si este otro par falló, pues quitémoslos y pongamos otro par. Él es Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Lo sacó del huerto del Edén, hubo unas consecuencias por su pecado, pero siempre a través de toda la historia nos dio la oportunidad de volver a Él. Eso es lo que Dios quería. Pecaron, ahora hay unas consecuencias, pero recuerden que siempre yo estoy para recibirlos. El pecado trae consecuencias y no podemos evadir las consecuencias. Si usted pecó, tiene una consecuencia y debe vivir con esa consecuencia. Debe vivir con ella. Pero no quiere decir eso que Dios no lo ame o que no quiera restaurarlo. Dios quiere amarlo, restaurarlo. Dios quiere retribuirle todo lo que el saltón se llevó. Dios quiere dárselo. ¿Sí? Él está ahí para dárselo. Pero si nosotros volteamos nuestro corazón a Dios. Pero la consecuencia va a estar ahí. Hasta el día de hoy. Con sudor nos ganamos el pan. ¿Sí? Entonces, Él es compasivo. Dios es conquistador. El creyente también debe ser un conquistador. El Señor Jesucristo, la característica de Cristo es que Él es un conquistador. Note que Cristo llegó en un tiempo en la historia donde realmente iba a ser significativo su llegada. Él llegó en un momento donde, y a una región que era como el epicentro del mundo en ese momento. Él no llegó al último rincón del mundo. Hoy en día de pronto para nosotros es el último rincón del mundo, pero Él llegó a un sitio importante, a una región y en una situación política que era importante en ese momento, porque Él iba a impactar el mundo desde ahí. O sea que todo se preparó para que a través de su mensaje fluyera hacia el mundo, porque de ahí fue que vino el mensaje. ¿Sí? Él es un conquistador, nosotros también debemos ser conquistadores. ¿Sí? Y lo último es que el Señor Jesucristo es confiable. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús es confiable. Y terminamos con esto. Usted y yo debemos ser confiables. La deshonestidad es algo terrible, pero el cristiano es llamado a ser honesto en todas las cosas, a ser honesto, que las personas que lo rodean digan yo puedo confiar en él, que si un día su pastor lo colocó en una actividad, en algún ministerio dentro de la iglesia, él pueda tener esa confianza de decir yo sé que ese hermano va a salir adelante. A veces hay personas que no son muy confiables en la iglesia.
Y uno como pastor comete el error de colocarlos. Y le hacen unas. Pero ¿por qué los coloca uno? Porque a veces uno ve el ramillete y no ve otra persona con las capacidades o la suficiente confiabilidad para hacerlo. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no damos esa imagen de confiabilidad a las personas que nos rodean. Yo he visto, digamos, en mi experiencia secular, en mi trabajo, que muchos clientes han llegado a contarme situaciones que les ha sucedido, situaciones personales en su hogar, sin yo estarles diciendo que soy cristiano, sin yo decirles que asisto a una iglesia. Y comienzan a comentarme situaciones de su vida personal y ellos me dicen es que nosotros, una persona en especial que me dijo es que yo confío, yo no sé por qué le cuento esto, pero yo siento esa libertad, esa confianza en usted. Y cuando alguien nos confía, algo debemos nosotros corresponder. Porque es que el problema es que muchas veces se nos confían cosas y nosotros las contamos. A veces dentro de la iglesia confiamos a un líder algo, hermano, mire, me pasó esto, y ese líder va y riega el cuento. Lo triste es que no era tan grave el problema, pero al pasar de voz a voz se fue agravando, al punto que algunos se van de nuestras congregaciones porque no sienten confianza. Yo tengo que tener confianza en mis hermanos. Mis hermanos deben poder confiar en mí. Cuando sus hijos confían en usted y tienen un problema, ¿a dónde van? Ante sus padres, porque tienen confianza. Pero si sus hijos no tienen confianza, ¿a dónde van? Donde el amigo. ¿Y qué clase de amigo es? Cuando una hermana en la iglesia tiene un problema, ¿a dónde va? ¿A su pastora? ¿A su líder? ¿O sale a contarle a la vecina? En la iglesia debe haber confianza. La característica de Cristo era un ser confiable. Dios le confió la redención del mundo. Dios le confió a usted el secreto de su hermano, de su hermana, de su amigo. No crea que es casualidad cuando alguien viene y le dice, me pasa esto. No es para que usted lo comente, es para que usted ore, para que usted se postre y diga, Señor, no sé por qué me lo contó, pero creo que a través de esto hay un propósito de salvación. Que esa persona que le contó algún día tenga la confianza de volver, porque lo he escuchado mucho. Yo no voy donde esos evangélicos chismosos. Terrible. Se siente uno triste, porque ese no es el ejemplo de Cristo. Las características de Cristo, las características que he enumerado según este texto, revelan lo que nosotros debemos ser, y muchas veces no lo somos. Como dije al principio, si no sabemos para dónde vamos, cualquier bus nos sirve. Pero si yo conozco ciertas características de Cristo, en la Biblia encontramos muchas más, pero encontramos ciertas características, pongámonos como meta llegar ahí. Ser personas que entendemos que somos escogidos con un propósito, ser personas obedientes, ser hermanos amados, ungidos, hermanos que siempre llevamos la palabra, que revelamos la verdad de Dios, humildes, compasivos, que tengamos un corazón de conquista, pero también que seamos confiables.
Un día alcanzaremos la medida de Cristo. Por ahora intentemos llegar a cualquiera de estas medidas, porque esa es la labor. Cierre sus ojos ahí. Señor, estas características nos confrontan a nosotros, me confrontan a mí. En el tema del hogar me confrontan. Si mis hijos no vienen a mí, es porque seguramente no soy confiable. Si dentro de mi iglesia las personas no cuentan conmigo, tal vez es porque no soy confiable. Pero hoy te pido, Dios, que me ayudes. Tal vez usted se identifica con alguna de estas características. Usted dice: yo soy buen amigo, yo comparto el evangelio, pero me falta esto. Va a comenzar a decirle al Señor: Señor, ayúdame en este tema. Comience a pedirle al Señor que Él te ayude, que al salir de este lugar tú puedas crecer en esa área y puedas ser más como Jesús. Amado Dios, queremos ser como tú. Queremos ver la vida como tú, Señor. Queremos llenarnos de tu Espíritu. Señor, este día queremos llenarnos de tu Espíritu. Queremos caminar contigo como leímos en Judas. Señor, queremos vivir contigo, caminar contigo, Señor. Ayúdame a crecer en estas áreas en las cuales tal vez no he crecido, o las áreas que he descuidado en mi vida. Seguramente en mi corazón hay un corazón de rebeldía. Tal vez he puesto mis principios antes que tus principios. Tal vez en mi corazón hay carga en esta mañana, y si en tu corazón hay carga, la Biblia dice que llevemos el yugo de Cristo y Él nos hará descansar. Él es manso y humilde. Tal vez la carga que tienes es porque tu corazón está armado, hay una coraza ahí. Quiero decirte algo, esta mañana perdona al ofensor. Perdónalo. Si tal vez esta mañana al salir de la casa cruzaste palabras con tu esposa, tu esposo, y dijiste cosas que no querías decir, ve y dile: perdóname. O tal vez alguna situación adversa a través de la semana lo ha golpeado y no ha tenido cómo salir de ella y le han humillado. Tal vez usted diga: Señor, yo los perdono, porque yo te tengo a ti y ellos no tienen esperanza. Debemos ser mansos y humildes de corazón para que nuestro corazón viva descargado, viva tranquilo, viva en paz en tu presencia. En el nombre de Jesús.